Dicen que criar cuervos es peligroso, pero ¿y si nosotras fuimos criadas para volar? Bienvenidas a Cría Cuervos y Lánzalos al Vuelo, un podcast de dos mujeres de 50, amigas, madres, fieras, brujas y sabias que no se callan, no se cansan y no se quiebran. Con Vane y Márgara, aquí hablamos de todo y lo hacemos como nos da la gana. Hola, ¿cómo están? Este es otro episodio de Cría Cuervos y Lánzalos al Vuelo. Bueno, yo no sé qué me pasa, que estoy viendo para enfrente como si estuviera loca. Si no hay cámara, la cámara está acá. Entonces, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cría Cuervos y Lánzalos al Vuelo. Estoy con mi amiga querida, cuerva favorita. Márgara Barbosa. Márgara la villana y el tiburón. Y el tiburonzón. El tiburonzón. Y pues, como les prometimos en el episodio anterior, que estuvo muy padre, hablamos de la importancia de tener 50 años y la importancia de criar hijas en un mundo diferente. Tenemos aquí con nosotros otra vez a Chiquis Aguirre. Bienvenida nuevamente. Gracias. Se las presentamos en el episodio anterior, pero pues va de nuevo. Chiquis es comunicóloga, mamá de 5 hijas. Y en este episodio en particular vamos a hablar de un tema que para mí es importante tocar con ella porque sé que ha sido un tema en su vida. El miedo y el valor. Lo que no se dice, pero se siente, ¿verdad, Chiquis? Ahí está. El miedo es algo que existe, pero nadie sabe con qué cara se presenta y nadie sabe con qué cara lo vamos a enfrentar. ¿Por qué hablar del miedo nos da tanto miedo? Pues porque tenemos el terror de que lo más difícil se nos vuelva realidad, lo más desgarrador sea algo que se presente y no saber cómo resolverlo, cómo enfrentarlo, como dices tú. Pero yo creo que el miedo también es algo que se va haciendo muy grande porque lo traemos en la cabeza. O sea, el miedo crece tanto como nosotros le permitamos tener ese espacio. Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, cuando mi hermana Marifer y yo éramos chiquitas, somos muy pegadas, nos llevamos menos de un año, dormíamos en el mismo cuarto. Y había un árbol que hacía unas sombras. Uh-huh. Y Mafer siempre se equivocaba. Siempre le veía la forma del vampiro, la forma del lobo. Dormía hasta con un collar de ajos para que el vampiro no la atacara. Pero no me sabía esa de la comadre. No, se veía la sombra del árbol y te imaginabas cualquier cosa. Claro. Obviamente era un árbol, pero nuestra cabeza nos hacía inventar unas historias y pegábamos y solucionábamos el miedo enfrentándolo, pegando las camas, como si eso nos fuera a salvar del vampiro, del lobo. O sea, al final del día juntábamos las camas y ese era el acto de valor que teníamos de hacernos fuertes, sí, y de que no nos diera miedo dormir en la noche, viendo la sombra estaba. Los miedos son tan grandes como tú te los construyas en la cabeza, ¿no? Claro, hay situaciones muy difíciles y terribles, terroríficas que son reales y que suceden. Pero yo sí creo que las herramientas siempre están ahí para poderlo pues pasar, porque no es algo que brincas, lo tienes que vivir. Tus miedos más grandes, si se hacen realidad, los tienes que pasar, los tienes que vivir, los tienes que atravesar. ¿Y tú cómo pasaste tu miedo más grande? Pues atravesándolo. Mi miedo más grande, y yo creo que el miedo más grande de todas las mujeres que son mamás es perder un hijo, ¿no? Y pues en mi caso se volvió una realidad con la enfermedad de una de mis hijas, que al final pues fallece al año de su diagnóstico. Pues fue ese gran miedo que cuando tú eres madre siempre tienes ese temor de si tus hijos van a estar bien, de protegerlos, sí, de que no se enfermen, como que de pronto es increíble estar viviendo eso porque es hasta surreal, o sea, no lo puedes creer que sea una realidad. Estás viviendo, ¿crees que es una pesadilla? Es una pesadilla. Es una pesadilla. Y al final del día, la única manera de atravesar el miedo es enfrentándolo. Pero ¿hasta qué punto somos conscientes que estamos haciendo esa travesía
y hasta qué punto solo estamos avanzando por sobrevivir. Sobrevivir. Uh-huh. Yo creo que mucho sí es ese instinto de supervivencia, de como dices tú, de alguna manera agarrarte de donde puedas para poder alomear cada día, pero también verlo a los ojos al miedo, creo que es importante. Y creo que hay momentos en donde lo puedes hacer, en esos momentos como de introspección y de silencio, cuando estás en medio de este drama, el poder ver al miedo a los ojos y decir, bueno, no tengo otra opción más que ser valiente. Y a veces el miedo te sorprende, a eso iba, llega a sorprender el nivel de valor que puedes llegar a tener. A veces ni siquiera has como medido hasta dónde puede llegar de lo que eres capaz de hacer, ¿no? De veras, la capacidad del ser humano es increíble, y de una madre más, de cosas de las que nunca te creíste capaz, y darte cuenta que tienes esa fuerza, incluso hasta para más. Pero fíjate que yo creo que al principio hay muchos porqués, muchos cuestionamientos, molestias. Sí, pues es un proceso. Es un proceso. No fácil. Y luego, al final, pues, tienes que rendirte y pedir ayuda. Y es en todo en la vida, ¿eh? No nada más en este caso en específico, que bueno, que ese es mi mayor miedo y se convirtió volvió en realidad. Pero los miedos nos acompañan siempre y en muchas cosas, porque es esa inseguridad, es esa duda de si podremos con cosas que son difíciles. Entonces es pues también en un ambiente laboral, en tu relación de pareja, cuando estás educando a los hijos, que tienes miedo a equivocarte, o sea, en tomar una decisión. El miedo es incluso algo que te puede impulsar. Yo creo que el miedo es la herramienta más valiosa para tomar, o sea, la fuerza más grande. O sea, si no existe ese miedo, lo estábamos platicando ahorita antes de empezar el podcast, es que yo me tengo miedo de hablar, yo tengo miedo del micrófono, yo tengo miedo de cómo me veo en la cámara. Sí. Pero sí, que son pequeñas cosas al lado de los miedos estos grandes, pero al final del día son miedos latentes que están todo el tiempo. Es que no me siento segura de ir a una entrevista de trabajo, es que no me siento segura de iniciar este proyecto, pero ese miedo es el mismo que te da la fuerza para superar y brincar al siguiente nivel. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, no sé, les platicaba el otro día cuando yo era chiquita, yo tengo mi peor miedo para mí son las alturas. Yo no puedo subirme un escalón, no puedo bajar un escalón. O sea, ver hacia abajo me produce un vértigo terrible. Y cuando yo era chiquita, tomaba clases de natación y de salvavidas. Y me subieron a una plataforma que yo pensaba que era como de 10 metros. Hoy por hoy no la he vuelto a ver porque no quiero, pero a lo mejor no era tan alta como yo la veía en ese momento. Y me subí muy valiente, armándome de valor, me subí a la plataforma y dije, ¿cómo no? Sí puedo. Y llegando a la orillita me frené, o sea, hasta ahí. Y el entrenador, tírate, y los niños, tírate, y los de atrás, tírate, porque no se podían tirar. Hasta salieron las mascotas que eran Ghost and Gold, un pescado azul y uno dorado. Y hasta salieron las mascotas y así con las aletas, tírate. Y entonces, y yo, no. Hasta que tuvo que subirse un entrenador y darme un empujón. A veces necesitamos a esa persona, sí, o a esa situación o a esa situación que te fuerza empuje externa, sí, que te empuja a hacer. Y ya cuando caes, pues dices... Ni pues, era tanto. Ni era tanto. Sí. Ni me dio tanto miedo, sí, ni sentí tanto. Y la vida a veces te pone en situaciones donde tienes que enfrentar de nuevo ese miedo de quedar arriba en la plataforma, porque me volvió a pasar, quiero decirles. Me fui una vez a SeaWorld y hay una montaña rusa que se llama Steel Eel, que es un arco así, y la mugre carro se descompone en la mera punta con mis hijas. Ya no iba yo sola, ya no era mi brinco, ya era el brinco de mis hijas. Y volvemos al tema donde dices, ya no es mi vida, es la de estas dos criaturas. Sí. ¿Cómo las voy a bajar? Sí. O sea, yo decía, me vale quedarme aquí arriba para siempre, pero estas dos niñas de 7 y 8 años, ¿cómo las bajo? O sea, ¿en manos de quién voy a confiar para que las...? Porque yo me imaginaba que iba a venir la grúa de Keiko y me iba a agarrar a mí como chamú y me iba a poner un arnés y me iba a bajar. Pero no, decía, ¿y ellas? ¿Cómo? No, pues claro. Entonces,
te enfrentas a eso y yo me acuerdo que se me salían las lágrimas, chiquis, y decía mi hija chiquita, mamá, ¿tienes miedo? Y yo le decía, no, pero es la mentira más grande que he dicho en toda mi vida. Tienes que hacerte valiente. Sí. No, decía, vamos a estar bien, nos vamos a bajar de aquí. Sabía que muy probablemente no tenía la respuesta, ni cuándo nos íbamos a bajar, ni quién nos iba a bajar, pero sacas esa fuerza para que las personitas que están atrás de ti no se sientan débiles. Que no se sientan débiles, porque al momento de que que ven que la mamá o el papá flaquean, tienes que ellos se hacerte llenan la de miedos. fuerte. Así Es difícil, y más tratándose de los hijos, pues obviamente toda tu instinto es de protección, ¿no? De protegerlos. Pero bueno, lo importante es que el miedo no nos paralice. Porque también el miedo es muy paralizante, sí, ¿verdad? Lo importante es no dejar que nos paralice, dar el brinco, como dices tú, con todo, con miedo, con dudas, con inseguridad, pero aventarte. Pues sí, hay que agarrar el miedo. Ahora sí que hay que agarrar el miedo por los cuernos, como al toro. Y los cuernos, no, por favor, señores, no hagan eso. No hagan caso, ignoren mi comentario. Pero hay que agarrar el miedo por los cuernos y decir, ¿sabes qué? Hoy tú no me vas a ganar. Hoy yo te domino. O hacerlo con todo y el miedo. Sí, porque te domino, porque con puedo. Todo y el miedo, hazlo, con miedo. Sí, y también, yo por ejemplo, hoy que el mundo está tan peligroso, hablando de estas niñas que tenemos y de la educación que les damos, ¿cómo no transmitirles ese miedo que uno va viendo otra vez? Yo, por ejemplo, cada vez veo más documentales y cada vez siento más terror de cosas. Por ejemplo, quería hacer un viaje, quería ir a un crucero, y ahora que vi un documental de la niña que se pierde, digo, no quiero tanto, no me quiero bajar y que me lleven a Curazao, sabrá Dios a qué. Sí. O a mis hijas, o sea. Yo que me encanta ver documentales y también cosas que tienen que ver con crímenes y misterios sin resolver. Entonces, todo el tiempo estoy con mis hijas, oye, porque viven fuera la mayoría, y cierra bien la puerta de tu departamento, ya checaste la ventana, cuando salgas en la noche, fíjate bien para todos lados. Y no es que yo no les quiero pasar mis miedos, ni tampoco que vivan con miedo, pero lo que les digo es, una persona que está alerta expresa menos fácil que si vas distraída, que si piensas que el mundo, como dices tú, son mariposas y son todo el campanitas, bonito. Hay que tener pues un puntito ahí de desconfianza exacto, y bueno, pues no es pasarle los miedos a los hijos. Oye, pero ahora que dices tú, y si me bajo y me llevan a Curazao, no sé qué, oye, así estábamos nosotros en una playa, puras de mi edad, ¿verdad? Entonces, oye, y alguien se nos quedaba viendo, ¿verdad? Y cosas así. Después nos invita, viene la pareja y nos invita a su casa que vivía ahí y todo. Y luego dice una, es que ahorita, le digo, dice, ahorita hay mucha trata de blancas. Dice en estas alturas, espérate, era lo que te iba a decir. Ya no somos Oye, blancas. la otra amiga dice, no, mija, a ti te van a querer, pero si es de para tallar los pisos. No, dice, porque ya ni de órganos sirven. Dice, para andar lavando baños. Dije, ay, no, para lavar baños no. Lavo los de mi casa. No, hombre, no, para lavar baños, para eso no. Dije, no, sí, estás así. Así. Ya no corremos peligro de ese nosotros. Ya nos salvamos de eso. Ya llegamos a ese punto. Oye, ya y si se le ocurre a alguien, yo le decía a mi papá, no te preocupes, en 30 segundos me regresa, ¿no? Sí. En 30 segundos. ¿Qué dicen? ¿A la tiburona? No, ¿Para su casa? No, me lo como. ¿Me lo como? Sí, pues sí, la verdad es que el miedo es Fíjate, yo también entre mis máximos miedos, ahorita que estamos hablando de las pérdidas, estaba perder a mi papá. O sea, yo viví con mi papá enfermo por mucho tiempo y era algo latente que ya sabíamos. O sea, no era como que nos iba a sorprender la muerte. Era algo que estaba era una posibilidad por mucho tiempo. Pero la sola idea de imaginarlo me daba terror. O sea, era una angustia. Y yo cuando mi papá se fue, yo pensé, yo creo que yo no me voy a volver a reír. O sea, esta risa que se llevó él cuando se fue, yo creo que yo nunca la voy a volver a tener. Y entonces entendí que existe algo que a veces te produce
dentro de la pérdida te produce más valor y te da el valor de continuar, que es el idioma que las personas utilizan para hacernos saber que todo está bien. Sí. A veces nosotros creemos que la muerte es el final y que es la cosa más terrible que le puede pasar a un ser humano, pero a lo mejor no conocemos que hay más allá, pero sí tenemos la certeza de que esas personas se comunican con nosotros a través de un idioma. Yo digo que es un idioma distinto. A nosotros nos ha pasado cuando, antes de que mi papá falleciera, él me dijo que él era un águila. Por una situación que íbamos en una carretera y que él era un águila y que me dijo, yo soy un águila porque yo me rehago y me reinvento. Las personas que conocieron a mi papá, a lo mejor de los que nos oyen casi nadie, pero mi papá era tú sí, Chiquis, y tú, sí, Margarita, mi papá era un personaje muy, muy espectacular. Un tipazo. Ajá, entonces. Guapísimo. Guapo, simpático. Chistoso, simpático. Un tipazo, sí. Entonces decía, yo soy un águila y fue lo último que me dijo la última vez que fuimos a Saltillo. Y entonces ahora cada vez que uno necesita yo por ejemplo cada vez que siento que estoy en el pico de recordar esa tristeza que me produce su ausencia, veo un águila y se me atraviesa en lugares insospechados, o sea que dices tú, ¿por qué está aquí un águila en este lugar? Y ¿por qué un águila pasando? Y ¿por qué un águila me acompaña en la carretera? Entonces todo eso creo que son mensajes que nos mandan desde allá para poder decirnos, todo está bien, no tengas miedo. Todo está bien, no sientas esta tristeza. Es inevitable sentir la tristeza. Como platicábamos hace unos días, pues sí, es una situación que no se cura, pero aprendes a vivir con ello. Sí. Pero al final del día, todo pasa. Volvemos otra vez. Todo pasa. Y obviamente, como dices tú, la tristeza más bien se va convirtiendo en algo más suave. Para mí la tristeza ya no es como era antes. Ahora es algo que para mí, existe la palabra, no es la nostalgia. La nostalgia es extrañar algo que ya no es, que ya no está. Y obviamente te genera una emoción de extrañar, pero ya no es ese dolor agudo, esa puñalada. Entonces puedes volver a reír, puedes volver a... Esa risa que dices que se va, regresa. Y yo creo que esa es la gran esperanza de la vida, es saber que todo pasa y que todo va a estar bien. Pero fíjate que también yo siento que siempre están comunicándose con nosotros a través de una canción. Cuando necesitas, encuentras la señal, porque pues nosotros, en el caso de mi mamá, nosotros decíamos que íbamos a buscarla hasta en una mariposa, en un colibrí, y ahora lo vemos. Entonces, sí, cuando yo necesito, siento hasta su abrazo, ¿sí? Claro. Entonces, siempre están con nosotros, y mientras estén en el corazón y en la mente, pues siguen. En otro... de otra manera, es. pero sí, yo creo que el mejor regalo que les podemos dar a estas personas que ya no están es tenerlas siempre vivas a través del recuerdo y de nombrarlas, porque es bien importante seguir nombrando a quienes ya no están, a quienes nos hacen falta, siguen siendo. Yo cuando me preguntan, gente que no me conoce, ¿cuántas hijas tienes? Pues yo sigo diciendo tengo 5 hijas, porque Marifer sigue siendo mi hija, no dejó de ser mi hija, sigue siendo mi hija. Entonces no es tengo 4, no, tengo 5. Sí. Y bueno, yo creo que lo importante es saber que todo pasa, que la vida sigue y que podemos volver a sonreír y no sé, felicidad. Y a lo mejor tener siempre la esperanza de que en otro universo o en otra dimensión nos vamos a volver a encontrar. Volveremos a coincidir, así. Y volveremos a coincidir con esas seres. El amor es infinito y es eterno. O sea, no deja de Fíjate, se transforma en muchos casos porque pues hay muchas... El de los hijos sí creo que es infinito y eterno. El que le tenemos las madres a los hijos creo que sí es infinito y eterno. Pero vamos a pensar en el amor de un amigo, en el amor de la pareja o en el amor a una situación. A lo mejor va pasando el tiempo y se va transformando, pero el amor sigue ahí. Porque al final del día
ese amor fue el que fue esa chispa que te unió un día con esa persona, con ese amigo, con esa situación, con ese negocio, con ese trabajo. O sea, fue una chispa de amor la que hizo que eso prendiera, por llamarlo así, y que se diera la vida, ¿no? Que se diera ese milagro. En el caso de los hijos es la vida per se, literal, pero en el caso de lo demás sigue siendo vida, porque al final del día el amor es vida, o sea, es lo único que produce vida. Sí. Entonces, por la situación que sea, que hayas nacido, no importa, al final del día tuvo que haber esa chispa para que sucediera la vida. Entonces, pues qué bonito es entender y asimilar que el miedo no es tu enemigo, que el miedo es parte natural de la vida, que lo tenemos que enfrentar, sí, que a veces la lucha es dolorosa, sí, que a veces la lucha es fuerte, sí, hay de miedos a miedos también, y es tan valioso el miedo al vampiro. Estoy de acuerdo, es lo que iba yo a decir. No hay miedo pequeño, o sea, sí. Y no hay, aquí no se comparan ni miedos ni dolores, o sea, todos son válidos porque son tuyos, porque es tuyo, porque lo que sea que te duele, que te da miedo, tiene su valor, ¿no? Y tiene su importancia, no importa, como dices tú, si es a un vampiro o a la muerte, o a perderte en el bosque. Ese es otro de los miedos que como que de chiquita es, sí. ¿Y si me pierdo? Sí. ¿Y si me pasa como a Hansel y Gretel y me recoge la bruja? Sí. Y si esto, o sea, a veces el miedo es algo tan absurdo, pero al mismo tiempo tan real. Qué complejo es esto, ¿no? De hablar de miedo y valor. Pues sí, y al final del día, como dices tú, venimos a este mundo a experimentar todos los sentimientos y todas las emociones. Y entre esas están también las que no son tan placenteras, pero que nos dejan algo y nos enseñan también mucho, creo yo. Y fíjate que a mí me gustaría que nos dijeras, porque tú por ahí escribiste, ¿qué le dirías? Sí. A nuestras hijas, lo escribí nuestras porque jóvenes. ya la edad no me permite decir las cosas así nomás, ¿verdad? Y no quiero que se me pase porque creo que están como resumido en lo que para mí es como de esos consejos de vida que son importantísimos, que los tengan y que apunten o que los recuerden, y yo creo que es para todas las edades, ¿no? Practicar la gratitud creo que es muy importante porque puedes encontrar teniendo gratitud, belleza incluso en los momentos más caóticos. Así es. Otra cosa es escuchar tu intuición. Hay que estar. Híjole, de veras que. Hay que escuchar a la intuición. Si algo no se siente bien, es que por ahí no es. Uh-huh. Sí. ¿No? Y siempre está esa vocecita o ese sentimiento o esa ñáñara que te va indicando, pero a veces no lo queremos escuchar. No lo queremos escuchar, y yo creo que si estás bien conectada con eso, pues digo, a lo mejor el margen de error puede ser menor, ¿no? Porque si algo no se siente bien, por ahí no es. Así es. Otra cosa es aprender a soltar, lo que decíamos ahorita. Aprende a soltar, nada dura para siempre. Sí. A veces queremos tener el control de todo, ¿no? Así es. Y precisamente ante estas situaciones de miedo, yo creo que el primer paso es soltar, para poder encontrar paz. Sí. Nada sencillo soltar. A mí me costó mucho soltar, digo, gracias al grupo de amigas que empecé a soltar, y a la familia. Sí, no es fácil. Es importante aprender a soltar y entender que lo único constante es el cambio. Eso sí. No somos árboles, señores, somos señoras, señoritas, niñas que nos ven. No somos árboles, hay que movernos, hay que cambiar, hay que seguir con el proceso de evolución. Reinventarnos. En todas las etapas tenemos esa oportunidad. En todas las etapas. ¿En todas? Sí, no, sí. La oportunidad de ser otra cosa diferente a lo que eres está siempre mientras sigas viva. O sea, experimenta lo que quieras experimentar. Inclusive una piedra, chiquis, puede cambiar su forma, que es lo más rígido que hay. Sí. Pero fíjate, a mí, yo digo, si a lo mejor estos consejos, y que siempre han estado, chiquis, los hubiera escuchado a los 30 años, que yo pensaba en otra cosa. Admiro mucho a Francisco y lo vamos a etiquetar, y ojalá que venga a platicar con nosotros. Pues sí, Paco. Porque él, a su corta edad,
es tan auténtico, o sea, Pues sí. la verdad, es una persona muy auténtica, dices tú, qué padre que a los 30 años él ya lo descubrió y yo quiero ser a los 50, o sea, ojalá que empiecen desde esa autenticidad que tienen, porque la verdad cuando los ves dices, wow, así me hubiera por eso creo gustado. que nuestros consejos de mujeres ¿De maduras, tías? ¿De tías? pueden llegar a ser muy valiosos, porque por algo lo estamos diciendo, porque ya Sí. estuvimos ahí y hubiéramos querido que alguien nos Así hubiera es. dicho esto. Así es. Me faltan dos, oigan. A ver, Sí. chiquisito, todavía Dice- tenemos... Dice, acuérdate que los momentos más difíciles traen consigo el mayor aprendizaje y crecimiento. Ay, pues sí. ¿Ok? Entonces tampoco hay Acuérdense. que tenerle miedo a esos momentos difíciles. Los vamos a pasar porque todo mundo, la vida no es color de rosa. O sea, todo mundo nos van a pasar cosas. Pero si no perdemos de vista que son oportunidades para crecer, para aprender y para hacernos más fuertes, más resilientes, entonces los puedes recibir mejor. Ajá. ¿Verdad? Y el último, que para mí es así como mantra porque me lo tengo que estar recordando yo todos los días. Vive cada día como si fuera el último. Prende la vela, tómate el Así vino, la vela. estrena la ropa. ¡Qué bonito! Prende Sí. la vela, tómate el vino. Y estrena la ropa, sí, porque a veces guardamos las cosas para cuando se presente la Sí. ocasión, cuando se ¿Cuál presente. ocasión? Oye, y la ocasión se va a presentar cuando ya me vayan a, bueno, ya ahorita ya ni en el Ya ni en el fetro, fetro, porque me van a mandar a la a la ceniza. urna, ya al horno, no, ya nos no van a hay mandar. tiempo. Oye, Oye, en cueroles nos van a mandar al horno, ni o sea, con la ropa nueva. Ya ni con la ropa nueva. Entonces hay que ponerla, Claro, ser la mejor versión de nosotros. No es sencillo, pero No, cada pero día. hay que, por eso te digo que es claro. como un mantra, porque me lo tengo que recordar diario. Sí. Digo, incluso es literal lo de la vela. Mis hijas me regalaron ahora en diciembre un perfume que me fascina y venía con su vela y Ay, la voy a guardar para... Oye, la vela Sí. para un Sí. momento especial. Oye, la tengo al lado en mi buró, pero un día dije, es que el momento es ahorita. Ahorita Oye, estoy viva. y Prendo nosotros la vela. le queremos agradecer a CSC & Co. que nos hace favor de patrocinarnos las Las velas. velas. Porque prendemos la vela. ¿Quién cría cuervos? ¿Cómo no? claro. Para poder iluminarnos de la sabiduría del cuervo, de la sabiduría de Dios y que las palabras de nuestras bocas lleguen a los corazones de todos ustedes que nos ven. Sí. Y si a una persona le toca el corazón esto que estamos compartiendo aquí, ya yo creo que el trabajo de ustedes ya fue. Nos hecho. damos por bien servidas. Justo este podcast es un ejemplo de enfrentar los miedos, de creer que no tenemos límites a cierta edad, porque nos decías ahorita platicando antes del podcast, decíamos, es que hay 1 millón de podcasts, pero si tú eres el 1.000.001, a lo mejor ese uno le llega al corazón de N persona que le cambia la vida y con eso ya no pasa valió nada. la pena. Los Ya valió el la otro pena. 1.000.000 de Ya valió la esos pena. no los escuchó esa persona. Así es. Entonces ya con eso valió la pena, vale la pena enfrentarse a los sueños. Esto para mí, Chiquis, y para Margarita es un sueño porque realmente ni siquiera teníamos idea que lo podíamos hacer. Y aquí estamos, ya vamos a ir creciendo, vamos a ir cambiando, vamos a ir evolucionando, vamos a ir haciendo crecer este podcast con nosotros. Y nos gustaría que también nos comenten, que vengan, ¿sí? Que nos que hablen. les agradecemos vengan, a las les personas que nos han agradecemos, sí. contactado, que quieren venir, denos chance nada más de organizarnos para que puedan estar en esta silla, así como está Chiquis. Sí, así es. Sí. Muy Sí. recomendable la experiencia. Sí, la verdad sí es una experiencia bonita, es una sí. experiencia de compartir, de hacer comunidad, de ser empático con las otras mujeres que están pasando por lo mismo que nosotros. Y pues, ¿qué sigue, Maggie? Que nos sigan en nuestras redes Que sociales. nos sigan en las redes sociales. ¿Por qué? Porque a Margarita le gusta que le den like en TikTok. Sí, a mí sí me gusta, porque yo soy la que subo los TikTok. Bueno, ese después va a ser un show especial que vamos a hacer behind the scenes, donde vamos a poner a todos los miedos tecnológicos, que para mí ahorita es un coco. Sí. O sea, ¿qué? TikTok, ¿qué? Instagram, ¿qué? O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo subimos? ¿cómo lo Toda- subimos? Toda Ay, la gente. Ay, o lo sea, subí mal, le puse mal la ortografía. Pero la verdad es que es parte de este proceso en este podcast, como les dijimos desde el principio. No somos profesionales, no somos influencers, somos personas que queremos compartir desde nuestro corazón y ojalá que llegue a todos y cada uno de ustedes el mensaje que les queremos llevar.
Bueno. Gracias, chiquis, por estar en este Gracias episodio a con ustedes. nosotros. Fue un placer. Margarita, Gracias y pues denle like. a ella denle like, corazón, porque le gusta. Y si quieren que se siga tomando fotos, denle más like. Porque ella es como Bad Bunny. Debí tirar más fotos. Sí, eso sí. Porque no me tomé cuando era joven. Y entonces ahora muere por el Ahora me Photoshop. muero de fotos porque antes pues debí de haber estado un poquito mejor. Muchas gracias. Esto es Cría Cuervos. Sí. Lánzalos al vuelo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que cada conversación deja una semilla y esperamos que hoy te lleves algo que te inspire, te cuestione o te haga ver el mundo con otros ojos. Si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete y déjanos tu opinión. Somos Vanessa y Márgara y esto fue Cría Cuervos y Lánzalos al vuelo. Nos escuchamos pronto. Hasta entonces, cuídate y sigue creando tu propia historia.